Ya. Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente ya a esta última sesión del ciclo de charlas MEPOP, previo al 18 de septiembre acá en Chile. Hoy día contamos de nuevo con Francisco Villarroel, que nos va a pasar aplicaciones de cuentas experimentales, en especial experimentos de lista y de viñeta. Francisco es magíster de Ciencias Sociales por la Universidad de Santiago y actualmente es estudiante de doctorado de Ciencias de la Complejidad de la Universidad de Desarrollo. Con esto ya completamos como el ciclo de eh, metodología experimental. Así que todo tuyo el Gracias. espectáculo, Francisco. Gracias, Gonzalo. Bien, hoy día vamos a tratar de hacer una aplicación, una bajada un poquito más concreta a lo que habíamos visto en la primera sesión, que era más bien teórica. Y hoy día vamos a partir con algunas cuestiones bastante interesantes. Primero, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a conocer algunas definiciones y utilidades que tienen los experimentos de lista y de viñeta, en el marco, obviamente, de lo que uno podría también encontrar en la literatura como encuestas experimentales. Y vamos a ver también o comprender cómo diseñar experimentos de lista y viñeta, y justamente para adecuar los distintos temas de ciencias sociales experimentales, ya que cada pregunta, cada técnica está diseñada en contextos y en campos específicos y para preguntas en particular, donde ha sido más o menos fructífero. Entonces ahí vas a encontrar distintos nichos y distintos lugares donde se han trabajado harto algunas técnicas y otras técnicas se han trabajado en otras áreas. Y otro tema importante es justamente analizar distintos ejemplos de experimentos de lista y de viñeta, y eso lo vamos a hacer justamente a partir de una encuesta donde ustedes mismos la van a tener que contestar ahora. Así que, Gonzalo, te pido por favor si puedes enviar el link a las personas que están acá presentes en el chat y que contesten la encuesta leyéndola, tomen todos los apuntes que sea necesario, revísenla nomás. Esta, si no me equivoco, no fue la versión definitiva, pero está bastante cerca. Y después de eso, después de que la hagan, de que eh, vivan, entre comillas, como sujetos experimentales, esta experiencia de contestar esta encuesta, vamos a conversar un poquito de tanto de los resultados, pero también de cómo se hacen y por qué se hacen de esta forma y no de otra. Así que comiencen a responder y vamos a conversar de ello en un momento. No debería tomar más de 15 minutos responderla, eh, de responder la encuesta.
¿Cómo van con la encuesta? ¿Les falta mucho? Acá ya estamos, yo al menos respondí. No sé el resto, ¿cómo está? Puedes revisar los demás si es que terminaron, si es que alguno está haciendo la encuesta y terminó, por favor, levante su manito y Gonzalo los va a revisar, pero no encontré nunca y no pude ver el chat. Ok, Jaime, gracias. Claudia también. Ahora sí puedo ver el chat. Qué bueno. Ok, vamos a seguir porque si no se nos va a hacer tarde. Espero que hayan disfrutado la encuesta. Me imagino que tendrán algunas dudas, algunas preguntas las encontrarán sospechosas o curiosas. La sensación que habitualmente hemos tenido, porque esta fue la encuesta en la que se basó mi tesis de magíster, eh, es que habían algunas partes más pesadas, pero era más bien una encuesta dinámica. Y si bien yo les quité cuánto iban a ganar, porque obviamente esto era una prueba, no podía hacerme cargo de que realmente fuese así, habitualmente le pagábamos 3.000 pesos a las personas y eso era lo mínimo que podíamos pagarle considerando que era un estudiante de magíster con pocos recursos. Habitualmente se les paga más, pero se podía hacer esa salvedad y considerando también que había bastante disposición a responderla. Consideren también, porque esto se hizo en el panel de participantes del Centro de Estudios de Ciencias Sociales Experimentales del USACH, demoró alrededor de 10 días, 12 días en tomar todos los datos. No tuvimos que insistir mucho más, así que fue un muy buen tiempo para que consideren las facilidades que tiene también el hacer una encuesta experimental con varios experimentos y que para efectos del usuario final o de los sujetos experimentales es bastante sencilla, pero había aquí por lo menos 1 año y medio de trabajo. Como les dije anteriormente, quienes no habían venido en la sesión anterior o que no la han visto después si es que está grabada, las encuestas experimentales son principalmente encuestas, es un método de encuesta, pero que dentro de la misma encuesta, dentro de sí, incluyen preguntas diferenciadas eh, que funcionan, de hecho, como tratamiento, y también se van aleatorizando, que son los dos principios básicos que tiene que tener un experimento que habíamos hablado en la sesión anterior, ¿no? Habitualmente, una de las grandes ventajas que tiene justamente es que se pueden hacer con N mucho más altos que los experimentos de laboratorio, y la verdad es que cuando uno empieza a buscar literatura, encuentra la mayoría de las encuestas experimentales entre 400 a 1600, teniendo habitualmente el grueso de las grandes de las encuestas experimentales que son buenas entre 800 a 1000 casos habitualmente. Como ustedes observaron, de hecho, y ahora vivenciaron, son finalmente cortas y sencillas de analizar en términos de que los datos ya vienen bien procesados como cualquier otra encuesta, ¿no? Las bases de datos se bajan en CSV o hay otros formatos también, pero habitualmente yo lo ocupo en CSV y después se van procesando. Y hay una gran variedad en el fondo también de ciertos formatos, ¿no? Pero los que nosotros nos vamos a dedicar ahora son justamente a los experimentos de viñeta y de lista. Hay otros como los conjoint que son bien interesantes y que se trabajan harto, son bastante parecidos a los experimentos de viñeta y lo que se llaman también los choice experiments, que son básicamente donde son experimentos basados en toma de decisiones. Entonces habitualmente usa una encuesta, después hace el tratamiento y después le pide a las personas tomar ciertas decisiones. ¿Cuál es el desafío que habitualmente tienen estas encuestas experimentales? Que habitualmente es muy difícil salir del ámbito de medición de actitudes y no de comportamiento. Habitualmente uno está evaluando si le parece bueno o malo y en qué intensidad cierto escenario. Y es difícil salir de eso para medir realmente comportamiento, o sea, acciones directas no autorreportadas, ¿no? Y justamente para eso se requiere mucha creatividad, habilidades de programación, una buena plataforma donde justamente uno está haciendo este experimento. Y Qualtrics en particular, que es donde ustedes hicieron esto, es una plataforma bastante buena. Hay otras también como O3, que es bastante interesante y donde ahí también se pueden hacer experimentos de laboratorio, etc.
Entonces, una de las cosas, de las cosas importantes que tienen las encuestas experimentales es que podemos abordar esta pregunta, que es cómo abordar en una encuesta preguntas, actitudes y comportamientos que son socialmente complejos, donde habitualmente las personas tienden a no responder de manera sincera, porque a veces les cuesta, es difícil, por la complejidad de la misma pregunta, o otras veces porque hay sesgos de deseabilidad social que son los que vamos a hablar ahora en un rato. Entonces, las encuestas observacionales habitualmente preguntan de manera directa cosas que las personas tienden a ocultar. Y existe esto de sesgo de deseabilidad social, que es básicamente un sesgo producido cuando la gente contesta lo que el encuestador o la institución o lo que la sociedad cree que es lo correcto y por lo tanto moviliza su respuesta en dirección a lo que los otros piensan que puede ser lo que ellos quieren que tú respondas. De hecho, hay un elemento bastante interesante que no se los dije en la sesión anterior. Hay que tener mucho cuidado con los consentimientos informados, sobre todo cuando en los consentimientos informados se habla mucho de qué es lo que tú quieres hacer. Los consentimientos informados tienen que ser escritos de la manera más general posible, porque si no las personas se van a predisponer a que ellos respondan lo que tú quieres escuchar. Así que eso es súper importante que lo tengan en consideración. Saqué algunos elementos de preguntas típicas que se hacen en algunas encuestas de corte transversal, que son observacionales, por ejemplo en la CEP 2019, que fue la de diciembre del 2019, una CEP bastante importante por temas del estallido social y creo que probablemente es de las encuestas más serias que hay que pudieron captar ese momento, que son públicas, por decirlo así. Y preguntan, me gustaría preguntarle sobre acciones que la gente hace para protestar contra algo que le parece injusto. ¿Con qué frecuencia usted justificaría o no justificaría las siguientes acciones? Entonces le preguntan en una escala, participar en marchas de forma de protesta, evadir el pago de transporte público, participar en barricados o destrozos como forma de protesta, provocar incendios en edificios locales, comerciales como forma de protesta, participar en saqueos como forma de protesta. O sea, lo que está haciendo la CEP en ese momento es preguntar sobre delitos y si usted justifica cometer un delito. Eso no es un problema ético ni mucho menos, pero es obvio que la gente te va a decir que no lo apoya porque justamente siempre existe la sospecha desde los sujetos experimentales o de los sujetos en este caso que contestan una encuesta que pueden ser perseguidos, que puede tener una consecuencia o un perjuicio, en este caso incluso puede ser judicial a la hora de responder. Entonces, lo que nosotros habitualmente, y eso es parte de mi formación también, es que no hay que creerle a las personas cuando responden. Hay que tratar de buscar formas para que la gente se sienta libre de poder responder, de tratar de limpiar los incentivos para justamente tratar de que la respuesta sea lo más espontánea posible. Y evidentemente cuando tú preguntas de manera directa de esa forma, no puedes esperar eso. Entonces hay que tener mucho ojo con con el resultado que te da ese dato. Otro ejemplo es como la encuesta nacional de salud del año 2016. Hay que considerar que en la encuesta nacional de salud, sobre todo, trabaja mucha gente de parte de enfermeros, médicos, gente dedicada a salud pública, y son demasiado directos para preguntar muchas cosas. Y ellos no ven ningún problema en ello. Por ejemplo, el uso de preservativo o condón en los últimos 12 meses. O por otro lado también, que a mí me llamó mucho la atención, yo no recordaba esa pregunta, se pregunta si las personas que se han intentado suicidar, cuáles han sido los métodos de suicidio que han intentado ocupar. O sea, esas son preguntas que de hecho podrían llegar a dañar a las personas porque son revictimizadoras de momentos que quizás algunos quisieran incluso olvidar. O sea, no hay absolutamente hay muy poca preocupación justamente por lo que podría provocar una pregunta. Y si bien las ciencias sociales experimentales y ciencias sociales en general no se da tanto el daño, sí hay que tener mucho ojo dependiendo de las preguntas de investigación. Sobre todo, por ejemplo, quienes se dedican a migración, a racismo, a discriminación en general, hay que tener mucho ojo también con no dañar a las personas con las cuales tú estás intentando identificar patrones, etc. Hay otras preguntas que esa la dejé en general, porque después vamos a ver un ejemplo en preguntas y encuestas que se hacen a nivel organizacional, en empresas, en instituciones públicas, etc. Muchas veces se hacen preguntas que tienen que ver con
que en su respuesta podría indicar acciones ilegítimas, irregularidades u otras cosas dentro de la institución pública o en una empresa. Y se han encontrado formas justamente de tratar de mejorar eso. Sin ir más lejos, cuando ustedes estaban respondiendo a esta encuesta, yo hace un tiempo ayudé a una persona a realizar una encuesta en Contraloría. Y me mandó el primer cuestionario y yo lo miré y básicamente era un acusatorio. O sea, yo como funcionario le pregunto, o sea, yo como investigador le pregunto a un funcionario de Contraloría si Contraloría ha cometido delitos, irregularidades, etcétera, de diverso tipo. Y yo le dije a esta persona, esto nadie te lo va a contestar de manera sincera, porque la gente va a tener miedo a que puedan ser expulsados y puedan ser despedidos de su trabajo por decir las cosas que están diciendo. Entonces le dije, yo te invito a que tratemos de pensarlo de otra forma, busquemos de alguna manera indirecta, le ofrecí de hecho hacer algo parecido a lo que les voy a mostrar ahora. Esta persona no accedió, no quiso cambiar mucho, cambió pocas cosas, envió la encuesta y la misma institución se la negó. Y se la negó, pero por el otro lado, porque pensó que la gente iba a ser muy sincera y iban a detectar irregularidades dentro de Contraloría a partir de esa encuesta. Entonces es muy difícil realizar instrumentos que sean realmente fiables y que la gente se siente, primero, libre de poder contestar y segundo, que dé información que sea de la que tú puedas confiar. Aquí me equivoqué, no son de viñetas, son experimentos de lista. Entonces, ¿cuáles son los experimentos de lista? Los experimentos de lista son básicamente una técnica no obstructiva. ¿Qué significa esto? Son técnicas para preguntar de manera indirecta acciones, acciones, conductas, algunas actitudes que habitualmente se sabe que son sensibles y que la gente tendería a no responder de manera honesta. Pero hay métodos indirectos para poder hacerlo. Habitualmente las variables dependientes terminan siendo escalas de polaridad, pueden ser habitualmente emociones, si se sienten representados o no se sienten representados, actitudes sobre aversión o simplemente escalas Likert. La gracia de los experimentos de lista es que yo tengo que tener al menos dos sets de afirmaciones. En uno, que es el control, tengo una lista de afirmaciones donde las personas tienen que responder de esta lista de emociones. Usted, ahí por eso depende mucho de la variable dependiente. ¿Qué tan enojado qué tanto enojo le provoca este grupo de afirmaciones? ¿Qué tanto miedo le provoca? Pero en el fondo, a partir justamente de un set, yo voy dando una respuesta. Ese es en el tratamiento de control. Y en el tratamiento, y en la condición experimental tratamiento, ocupo exactamente el mismo set, pero agrego una frase extra. Y esa frase extra es la que yo quiero medir. ¿Cuál va a ser, en el fondo, la actitud o comportamiento que yo quiero obtener? Y la pregunta es la misma. ¿Qué tan enojado, qué tan feliz, qué tanto miedo tiene de esta lista de frases? Entonces, dice, por ejemplo, ¿en qué ámbito se ocupa? Tenemos temas sensibles insertados en una lista con numerosos ítems que son no sensibles, es decir, son inocuos, que este es el tratamiento, la condición experimental de control. Y los participantes se les pregunta cuántos de ítems están de acuerdo o le ha ocurrido, pero no se les pregunta cuáles, que eso es importante. No quiero que me indique cuál de estas líneas es la que a usted le provoca más miedo, ira, lo que sea, sino que me diga cuántas de estas son. Y por otro lado, justamente a la otra se le agrega el ítem que es más sensible. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que este enfoque reduce los costos y riesgos justamente percibidos de responder honestamente. Porque yo no le estoy preguntando directamente qué es lo que le molesta, cuál es la principal frase, digamos, que puede ser más delicada. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tienen estos experimentos de lista? Después vamos a ver ejemplos y vamos a ver algunos resultados incluso. La gracia y las principales ventajas de esto es que da números bastante más realistas donde las preguntas habitualmente son sesgadas y la gente miente, ¿cierto? Otra cosa que es súper importante que tiene que ver con temas éticos.
¿Se acuerdan que esto obviamente viene más, si bien lo ocupan mucho los psicólogos, a los economistas igual les gustan estas preguntas porque primero la gente no se les miente. Se le está dando todas las instrucciones de la manera más honesta posible. Por lo tanto, éticamente está muy bien, no, funciona súper correctamente. Llega habitualmente a lugares y a comportamientos donde otras preguntas experimentales no llegan, incluso otras técnicas experimentales, no solamente las preguntas autorreportadas de manera directa. Y también usa menos recursos que otros experimentos, como los experimentos de laboratorio. Ni siquiera los experimentos de laboratorio logran captar algunos detalles de sesgo de deshabilidad social, entonces es bastante efectiva. ¿Cuál es la desventaja que tienen los experimentos de lista? Que los experimentos de lista, y después vamos a ver bien cómo se miden, solamente entrega datos de manera agregada o grupal. No puedo saber qué persona es, qué individuo dentro de la encuesta fue el que fue más honesto, por decirlo así. Sino que solamente a partir de datos grupales yo puedo derivar y puedo concluir ello. Vamos a ver más detalle eso en la próxima diapositiva. Dentro de todo, entregan, entre comillas, poca información. ¿En qué sentido? En que solamente vamos a saber si lo que nosotros preguntamos es honesto y no, y cuántas personas respondieron a favor de ello. ¿Cuál es la gracia de esto? Y por eso también es un desafío, es que los experimentos de listas que se hagan tienen que ser experimentos de listas que hagan las preguntas, por decirlo así, al callo, ¿no? Que sean las más importantes, las que no pueden no responder de manera honesta. Por eso, porque uno invierte mucho trabajo de validación en una pregunta que tiene que valer la pena. Por ejemplo, esto creo que no lo escribí en los experimentos de lista. Los experimentos de lista tienden, por ejemplo, a usarse mucho, como había dicho anteriormente, en análisis en psicología organizacional para ver conductas antisociales o robo dentro de las mismas empresas, con muy buenos resultados. En términos de salud pública se habla mucho sobre conductas sexuales que habitualmente son, entre comillas, reprochadas, y también da muy buenos resultados. En ciencia política se usó mucho también para experimentos sobre intolerancia, sobre apoyo a violencia política, como la pregunta de la CEP que le estaba mostrando anteriormente, y en general sobre crímenes como crímenes de odio, y en general cuestiones donde la gente sabe que podría ser eventualmente reprochado. Entonces esas son las principales utilidades que tienen los experimentos de lista. Nadie le va a preguntar en un experimento de lista si usted ocupa, no sé, de manera compulsiva Twitter u otras redes sociales. O no tendría ningún sentido porque sabemos que eso no es una pregunta sensible. Salvo que uno, por ejemplo, quisiera preguntar frecuentemente hostigo a, no sé, a políticos en redes sociales. Eso evidentemente que tiene que ver más bien con violencia. Sí podría ser testeable y sería valioso, por decirlo así, en un experimento de lista. Les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la encuesta que ustedes respondieron. Había un experimento donde yo les pregunté cuánta ira causa la cercanía social con un vecino que piense distinto y lo opuesto a usted. ¿Cómo hice eso? Primero diseñé 3 tratamientos. Había un tratamiento control, que como les digo yo, es la lista de frases, pero son frases inocuas, por decirlo así. Y después, en las otras variaciones, en el T1 y en el T2, le agrego una frase que es la que yo quiero testear. Entonces, en el tratamiento control, y esto está basado en un experimento clásico sobre racismo y discriminación en el sur de Estados Unidos, desde el año 94 ese artículo, agregué algunas frases relativamente parecidas a las que ocupaban ellos. Entonces puse, tu AFP ha perdido 1/3 de tus ahorros por malas decisiones financieras, deportistas profesionales firman contratos por cientos de millones, grandes empresas contaminan el medio ambiente. Son frases que habitualmente causan algún temor, o sea, algún enojo, y de hecho yo hago un framing en la misma pregunta y ya les digo, como les voy a mostrar frases que a la gente podría molestarles. Entonces, los pongo en esa disposición. Entonces, a alguno de ustedes probablemente podría haberle salido el tratamiento control, solamente esa frase. Y yo les pregunto cuánta molestia les provoca el conjunto. No una en particular, no, el conjunto, todas.
¿Cuáles son los otros tratamientos? El T1, a las mismas preguntas le agrego una, que es la 3, que está ahí media escondida, que es una frase donde habla que un nuevo vecino llega y le entrega un afiche. Y ese afiche tiene un contenido político que es lo opuesto a lo que usted cree. Después les voy a explicar cómo hice esa discriminación para saber qué es lo opuesto, porque probablemente el opuesto político para mí es muy distinto al de Gonzalo, y el de Claudia también, etc. Entonces hay una forma de discriminar y hacer esa división. Y en el del pensamiento afín, porque también quería ver si había alguna posibilidad de que tener vecinos cercanos a uno bajara incluso el nivel de ira respecto de otras cosas. Entonces, claro, ahí hice exactamente lo mismo, que había llegado un nuevo vecino, que le entregaba un afiche, pero ese afiche iba a ser afín políticamente a su pensamiento, o lo más cercano posible, por cierto. Si hay dudas, vayan preguntándome al tiro, porque para que vayamos, porque ahora la gracia, hay que ver los resultados. Bueno, ¿cómo hago esta discriminación? Ocupo una pregunta que había usado anteriormente, que era su nivel de acuerdo, a propósito de si en el estallido social se habían violado sistemáticamente los derechos humanos en Chile. Entonces, los que están de acuerdo, si están de acuerdo con que se habían violado los derechos humanos durante el estallido social en Chile, se les presenta el set de arriba, y si están en desacuerdo es el de abajo, que entonces si están de acuerdo con que se violaron los derechos humanos y van al tratamiento opuesto, se le entrega el tratamiento que dice un nuevo vecino le entrega un afiche y le dice comunismo y vandalismo es lo mismo. Obviamente la idea es justamente provocar el efecto contrario, ¿no? Como causar esa disonancia, si quieren, cognitiva respecto de ello. Y esa misma va a ser usada, por ejemplo, si la gente no está de acuerdo con que se violaron los derechos humanos durante el estallido social, esa va a ser usada, pero como en el tratamiento afín, porque son personas con las que tú pensáis más o menos parecido. Entonces, si ustedes se fijan, si bien son 3 tratamientos, control, afín y opuesto, en realidad hay 6 por detrás porque tengo que duplicarlos para generar la sensación de realismo. Por eso me refiero a que aquí hay mucho trabajo detrás para poder realizar preguntas que sean relativamente realistas para cada uno de los casos. Ejemplos de resultados. Si ustedes se fijan en el gráfico de la izquierda, este es el gráfico agregado con los resultados, con los promedios de ira que hubo en esta pregunta. Las personas que fueron sometidas al tratamiento control, que está en el gráfico del centro con verde, tuvieron un promedio de 4,88 respecto a un máximo de 7. Quienes se les sometió al tratamiento afín, o sea, pusieron a un vecino que pensaba como en ellos, bajan un poco a 4,47, pero no es estadísticamente significativo. De hecho, si ustedes se fijan como un diagrama de caja, la distribución se alarga bastante. O sea, hay en efecto algún grupo que baja su nivel de ira, pero no logra impactar justo porque la mediana todavía sigue siendo bastante alta. Pero si ustedes se fijan en el tratamiento opuesto, que es el de color amarillo, la ira aumenta hasta 5,4, es decir, desde el 4,88 al 5,4 hay prácticamente 0,6 puntos más de ira que provoca solo el hecho de tener un vecino que piensa opuesto a usted. Habitualmente las personas van a decir, bueno, si un vecino me da lo mismo, como no voy a, no me voy a enojar, si al final, filo. Eso te lo dicen respondido probablemente en una pregunta directa. Pero como esta pregunta está armada justamente para que la gente sea más sincera, que diga sinceramente si le molesta o no le molesta. Entonces vemos que hay efectos importantes justamente cuando tú encuentras que hay un vecino que piensa distinto a ti y que causa más molestia. Ahora, las condiciones o las consecuencias políticas que tiene la ira, eso es materia para otra exposición. Lo que está a la derecha es básicamente algunos test cuando yo subdivido la muestra, porque el de la izquierda es general. Pero si yo los divido en la gente que pertenece a cámaras de eco, es decir, que está en redes sociales interactuando con gente que solo se parece políticamente a ellos, algunas cosas varían. Quienes participan poco en cámaras de eco, de hecho, es ostensiblemente menor cuando se presenta a una persona de pensamiento afín.
Y el tratamiento opuesto, de hecho, baja un poquito también, de hecho es bastante poco significativo. O sea, hay bastantes cosas que vamos a explicar. Les quiero dejar invitados justamente porque esto lo vamos a explicar y estamos preparando un paper con Jacqueline Morillo que después va a hacerle alguna charla más adelante y estamos trabajando estos datos para darles más detalles después. Pero es para que entiendan básicamente cómo se analizan los datos en un experimento de lista que quería que mostrarles esta parte en particular. Esa es una forma de hacer experimentos de lista. Pero hay otra en particular que es bastante interesante que se llama Item Count Technique o un Match and Count Technique. Van a encontrarlo de las dos formas. Y en esta, la forma o variable dependiente es distinta. En esta, el protocolo para un Match and Count Technique es asignar individuos aleatoriamente dentro de estos dos grupos, los mismos sistemas, con una lista, con ciertas frases. Uno de estos grupos recibe una serie que en este caso son 5 declaraciones no sensibles, y a las personas que sí reciben el tratamiento reciben 6 frases. Y esa sexta frase es la frase sensible que ellos quieren analizar y testear. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de Dalton lo hace básicamente justamente para el robo dentro de los lugares de trabajo. Entonces, en el tratamiento de control tiene una serie de listas de declaraciones que son bastante inocuas, que usualmente tomo suplementos vitamínicos todos los días, he leído El Príncipe. Esto es inocuo para Estados Unidos, por cierto, que es como hay una arma en la casa donde vivo, como cosas naturales que pasan en Estados Unidos. He vivido en 2 más estados, he vivido en otros países diferentes de Estados Unidos, por eso no llega a ocupar las mismas listas que se ocupan en otros países. Hay que saber adaptar las varias. Y la lista de tratamiento es exactamente lo mismo, pero agrega, además, dice, estoy involucrado en el robo de dinero o insumos a mi empleador por más de, en este caso eran $5 $5,000 pesos lo dejé aquí, para que quede más claro. Entonces, esa es la frase que yo quiero testear. ¿Cuánta gente en realidad ha robado dentro de la empresa? Y en este testeo, acá a las personas no se le pregunta en una escala Likert o en una escala de polaridad. Acá se le pregunta cuántas de estas declaraciones lo identifican. No me quiero que me diga cuál es, no marque al lado cuál es la que le identifica, solo quiero que me diga el número. Nada más que el número. Entonces la gente mira, piensa por dentro, ya sí, ya, y te dicen el número. Entonces, ¿cómo yo lo analizo? Hay un P que es un P estimado, que es básicamente el efecto, el P estimado justamente en la proporción de sujetos que están involucrados en ese comportamiento sensible que es el que yo quiero estimar. Y básicamente, como le había dicho en la anterior sesión, los experimentos se analizan a partir de la diferencia entre medias. No es nada más y nada menos que eso. Entonces, tú tienes básicamente la media T, que es la media del grupo de tratamiento, menos la media del tratamiento del grupo control. Hagamos un ejemplo. De hecho, el ejemplo que ocupa Dalton. La media del grupo tratamiento fue de 2.3 frases con las que la gente se identificaba. A diferencia del grupo control, que solamente la media llegó a 2.1. Si se hace esa resta entre medias, quedan 0.21. Y el análisis que hace Dalton es que básicamente ese 0.21 es un 21% de la población de ambos grupos ha robado insumos o dinero a su empleador sin preguntar directamente, obviamente porque es un robo. Entonces, a partir de la diferencia entre esos dos medias, yo puedo identificar cuánto es el porcentaje de la gente que está involucrada en ese comportamiento. Hasta ahora se entiende, ¿no? Si no, vayan preguntando y me interrumpan nomás. Ahora, lo que uno debería decir, bueno, ya, pero ¿qué tanto cambia esto respecto de una pregunta autorreportada? Cuando tú preguntas directamente. En este artículo, que es de Labrie con Earl Wayne, que justamente analizan comportamientos de riesgo en sexualidad y con abuso de alcohol, y hacen 3 experimentos. Hacen un tratamiento primero donde la gente pregunta responde de manera directa, diciendo cuáles de todas estas listas de cosas usted ha realizado. Y en las otras 2 ocupan un experimento de lista como tal. Entonces son 3 combinaciones. Entonces, cuando preguntan por tener sexo sin condón, en una encuesta convencional,
básicamente el 59% de las personas ha tenido sexo sin condón, pero cuando tú aplicas el modelo del IST u UST, te das cuenta que es el 70%. O sea, hay una tasa bastante mayor que podríamos indicar que es una tasa de sinceridad, de honestidad más alta. Cuando preguntan si es que han tomado hasta la intoxicación, ahí pareciera que no hay ninguna diferencia, y de hecho lo que ellos estiman en ese caso es que pareciera que las personas son más tendientes a ser honestas cuando se les pregunta si es que se han llegado a curar, básicamente tomar hasta curarse. Es decir, no sería después potencialmente una pregunta susceptible de tener que ser testeada por un experimento de lista. Y lo mismo pasa con cuando han tenido sexo más haber consumido alcohol, pero donde justamente hay mucha diferencia es entre haber tenido sexo sin condón después de tomar, que esa es una de las conductas de riesgo más altas que hay, donde hay prácticamente el doble de porcentaje de personas que reconoce haberlo hecho. Y eso es increíble respecto del término de cuánto puede la honestidad afectar justamente una pregunta. Y en tener sexo, si bien hay harta más diferencia, hasta todavía los investigadores no destacan que haya sido como algo tan importante, pero si ustedes se fijan, hay 2 o 3 que es tener sexo sin condón y justamente tener sexo sin condón y después de tomar, las que son más sensibles justamente a este tipo de técnicas, por lo tanto es conveniente testearlas de esa forma. Esas son 2 formas muy importantes de realizar experimentos de viñeta, o sea, de lista, y lo que voy a volver a esta parte atrás, es muy importante porque esto no te lo hablan mucho, de hecho me ha costado mucho encontrar literatura que te hable un poco de esto, que es la parte del oficio, que es cómo yo construyo la lista de frases que va a acompañar al comportamiento sensible. ¿Por qué? Porque cuando se ocupan preguntas tan inocentes o frases tan inocentes y de repente tú llegas y le metes un comportamiento muy delicado que no tiene nada que ver con lo que sale en la lista, es fácil que te identifiquen qué es lo que tú estás midiendo. Por lo tanto, el resto de las frases de la lista debe ser relativamente similar o del mismo ámbito para que sea menos identificable, que eso es súper importante. Otra cosa que es relevante, que es cuántas frases yo debo usar para este experimento de lista, porque si yo hago muchas, no las van a leer. Yo lo que he visto de máximo es justamente 6. Habitualmente se pueden ocupar 3, 4, 5 como máximo en el tratamiento. Y eso es súper importante porque importa mucho, y eso yo lo observé en los procesos de validación, que la gente lee la primera línea y lee la última. Las del medio tienden a eliminarlas. De hecho, así como yo les mostré en esta, si ustedes se fijan, aquí creo que ya la había cambiado. Pero si se fijan en los tratamientos opuestos y en el afín, la última es la que yo quería medir, porque quería asegurarme de que la leyeron. Pero la del control, que es la de grandes empresas contaminan el medio ambiente, es muy fuerte. Así que esa la tuve que sacar y la tuve que colocar al medio, para esconder de una u otra forma el tratamiento control, porque el tratamiento control estaba siendo demasiado potente. Entonces hacía poca diferencia entre las medias. Ese tipo de cosas que son más de oficio sale poco en los papers y es súper importante ir desarrollándolas mientras uno está elaborando estos instrumentos. Ahora vamos a la parte de los experimentos de viñeta. Primero, ¿qué es una viñeta? Esto también, que es súper importante, lo pueden encontrar como encuestas factoriales. También se ocupa mucho ese símil, es más de sociólogo, pero habitualmente la mayoría de la literatura está más bien abocado a decirle experimentos de viñeta. Los experimentos de viñeta son configuraciones donde yo realizo una combinación de factores que yo quiero medir, con los cuales yo les voy a pedir a las personas que respondan una toma de acción, una actitud, lo que sea. Pero ¿cuál es la gracia? ¿Qué son las viñetas? Las viñetas son descripciones de una persona, objeto, situaciones,
de lo que sea, que están cuidadosamente construidas, y eso es súper importante. Cuando escribieron este paper, Ansmüller y Steiner, yo creo que no lo decían porque sí, porque es quizás lo que más cuesta, representando una combinación sistemática de características. Vamos a ir viendo esto con detalle. ¿Cuál es el objetivo que tienen los experimentos de viñeta? El diseño especial de viñeta permite la presentación simultánea de diversas explicaciones, así como factores contextuales, de los cuales entrega escenarios más realistas presentados a los respondentes. ¿Cuál es la gracia de esto? Si yo quiero ver cómo interactúan ciertos factores que yo quiero buscar, por ejemplo, cuando yo veo acoso callejero en la calle, y de hecho esto, ahora que lo digo, esto fue una investigación bien similar que se hizo en el magíster donde yo estaba, que fue la Ana San Martín, que fue una estudiante de una generación anterior a la mía, que hizo un experimento de viñetas sobre sexismo benigno, que es como estas caballerosidades y ese tipo de cosas. Entonces, si yo quiero ver cuál es la apreciación de las personas si creen que esto es sexista o no sexista, tengo que ir generando un escenario de control y después ir modificándole ciertas cosas para saber cuáles de estos factores son los que hacen más cambiar la actitud, la vuelven más polar, la vuelven más extrema o más inocua o más neutra, etc. Ahora, ¿qué cosas pueden ser viñetas? Viñetas pueden ser cualquier cosa. Habitualmente, y eso es un problema también, se ocupan textos, pequeños textos, frases, citas, etc. Eso es lo que más se usa. Pero las viñetas pueden ser imágenes que estén modificadas justamente con fines para el experimento, pueden ser videos, en realidad puede ser cualquier cuestión que tú puedes, lo que importa en este caso es que tú puedas controlar y que puedas modificar para justamente ver efectos causales. Recuerden que los experimentos son para ver causalidad. Entonces yo modifico estos factores de manera tal que yo después puedo explicar causalmente que el sexismo en las calles, por ejemplo, el acoso callejero en las calles, es más condenado socialmente cuando afecta a niñas pequeñas, por ejemplo, respecto de mujeres adultas. Esa es una combinación de factores que yo puedo utilizar y aplicar en una encuesta factorial. O está más juzgado socialmente cuando se trata de hombres adultos mayores respecto de hombres jóvenes, por ejemplo. Todas esas combinaciones yo las puedo ir realizando. Hay que ver el diseño del modelo y cuáles son los pasos a seguir para construir una viñeta. Hay montones de formas de hacer viñetas y diseños factoriales y la verdad es que casi todos no me gustan. De hecho, Ansmüller y Steiner hacen una recopilación de varios modelos y solamente hay uno que es el que me gusta, que es cuando todas las viñetas que yo diseño se van a utilizar en primera parte, y a la vez todos los participantes van a revisar la misma cantidad de viñetas, porque eso controla mucho más también el análisis estadístico. Porque hay otros modelos que son menos controlados, donde hay viñetas que nunca van a salir o que hacen combinaciones infinitas de manera muy enredada, y eso lo hace muy difícil de estudiar estadísticamente, y también diseños donde no todos ven la misma cantidad de viñetas. Entonces, eso también lo hace complejo. Lo más importante, creo yo, y creo que es lo más seguro para su análisis, y yo sé que ustedes se están jugando sus tesis, se están jugando fondos que les da el Estado u otras instituciones privadas, para efectos de la seguridad de que ustedes puedan hacer esto, siempre tienen que ocupar todas las viñetas y todas las personas tienen que ver la misma cantidad. Otra cosa que es súper importante, y que eso también me pasó, y por eso tuve que, si ustedes se fijaron, bueno, después vamos a mostrarle algunos, yo ocupaba 2 experimentos de viñeta en la encuesta, pero los separé, porque en algún momento estaban juntos y eso cansa a las personas. Porque son situaciones complejas, tienen que leer, tienen que tomar decisiones, tienen que escribir en este caso qué emociones tenían. Son preguntas que para los participantes gasta mucho recurso mental, por decirlo así, atención, todo lo que ustedes quieran. Entonces, no hagan muchas viñetas seguidas, sepárenlas en ese caso. Entonces, después de eso, hay que definir la estructura de la aleatorización y justamente los factores que yo debo plantear.
Por ejemplo, lo que le estaba hablando el tema del acoso callejero. Yo quiero revisar si la edad del hombre que está acosando a una mujer, primero ya decidí algo, son hombres con mujeres. Ahí hay una decisión, que es una decisión teórica, la decisión del estudio, etc. Y además estamos asumiendo que el hombre es heterosexual y que la mujer también es heterosexual. Eso puede ser una definición, eso yo también lo podría hacer variar si quiero. Pero para efectos del caso vamos a dejarlo así. Lo único que yo voy a variar es la edad. Entonces voy a poner mujeres jóvenes, mujeres adultas, hombre joven y hombre adulto. Entonces lo que estoy haciendo ahí es tomar primero los dos factores, que es uno, que es el género, por decirlo así, más genérico, y ese tiene dos variables, adulto y joven. Entonces lo que estoy haciendo es un diseño de 2x2, adulto joven y mujer adulta y joven. Y de eso ya hago una combinatoria. Y de esa combinatoria en el fondo obtengo cuatro condiciones experimentales. Se parece mucho, voy a tener que avanzar un poquito acá al cuadro que ustedes ven a la izquierda, que es un ejemplo de experimento de viñeta, que es el que yo utilicé en mi encuesta, donde yo, por ejemplo, ocupo el tipo de discusión y la cantidad de la discusión. Entonces, se discute mucho, se discute poco, o el tipo de discusión cuando son argumentos validados o cuando son argumentos basados en fake news. Entonces, ese diseño de 2x2 genera 4 condiciones experimentales distintas. Vamos a volver para atrás. ¿Cuántos factores pueden ser? Pueden ser infinitos. O sea, he visto encuestas de 8x8, esas cuestiones gigantes, pero necesitan un N también gigante. Yo personalmente lo que recomiendo, por la etapa de formación en la que estamos, incluso yo, es hacer diseños sencillos. Y eso aplica para todos los experimentos. Más sencillo puede ser mucho mejor. Modelos de 2x2, 3x2, 3x3 como máximo, yo lo dejaría hasta ahí. Y habitualmente me gusta trabajar con modelos de 2x2 para simplificar. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir si yo quiero hacer un experimento de viñeta? Lo primero que tengo que hacer es definir cuántos factores quiero aleatorizar. Hombre o mujer, perfecto, puedo hacer 2. Si solamente quiero modificar la edad del hombre que va a estar representado en la viñeta, también puedo hacerlo. Y es solamente un experimento de viñeta con 2 factores y que por lo tanto son solo 2 condiciones y nada más. Puede ser así también. Entonces tengo que primero definir cuántos factores voy a aleatorizar. Segundo, tengo que definir las escalas o la cantidad de variaciones que va a tener cada factor, porque si el factor es hombre, tengo que ver, puede ser un hombre muy joven, un hombre de edad media y un hombre muy, muy adulto o mayor. Pueden ser 3 factores, los puedo recibir en 2 si quiero también. Todo eso tiene que ser decisiones teóricas, ojalá basadas en teoría y en investigaciones anteriores, y si no, tienen que haber intuiciones muy, muy bien fundamentadas para realizarlos de esta forma. Puede ser evidencia también no experimental, etc. Luego de saber todo eso, yo tengo que construir la viñeta como línea de base, la que va a ser, porque aquí, a diferencia de otros experimentos, no se ocupa la noción de grupo de control. Puede ser utilizada, pero habitualmente no es así, sino que se genera algo que se llama línea de base, que es lo mínimo que yo podría esperar como un efecto en cierta situación. Entonces, cuando yo construyo esa viñeta como línea de base, después voy a tomar algunos elementos que son los que yo voy a modificar y modular para ver los efectos causales que va a tener esos cambios en las viñetas. Y el último paso, y que siempre es el más complicado, probarlo, 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 validar, 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 hacer pretesteos, hablar con personas. Eso hablé muy poco del tema de las validaciones en experimentos y lamentablemente se habla poco en general. Yo les recomiendo mucho que tengan que hacer pilotos, pero también algo que se ocupa poco, incluso hasta en encuestas o datos de corte transversal, son entrevistas cognitivas. No sé si ustedes las conocen, pero sería muy bueno que en otras versiones de metodología de estos workshops se puede hablar más de procesos de validación y en particular de entrevistas cognitivas, porque ayudan mucho sustancialmente a mejorar los modelos y las encuestas que uno está realizando.
tanto experimentales como no experimentales. Entonces, ¿cuál es el balance que tienen estos experimentos de viñeta? ¿Qué ventaja? Primero, se pueden dar, como habíamos dicho, conclusiones de tipo causal a partir de la combinatoria de factores. Ah, mira, si yo modifico la edad del hombre y lo pongo más viejo y que hay una distancia de edad más grande con la persona que había sido acosada sexualmente en la calle, eso va a provocar un efecto causal en que te indigna más, lo enjuicias más violentamente, puede llevarte a un montón de cosas. Entonces, esas combinatorias de factores es muy, muy provechosa. Otra cosa, se puede combinar una cantidad gigante de factores. O sea, yo hablé solamente de la edad, pero podríamos combinarlo, por ejemplo, si es entre géneros. Acoso sexual, por ejemplo, entre hombres, entre mujeres. Y ahí vamos complejizando el modelo. Eh, por el tipo de comentario, por ejemplo, comentarios más agresivos, menos agresivos. No, esto es un piropo, como dicen de repente, esto es como, no sé, un piropo más suave, por decirlo así, y hay otras que son absolutamente groseros y obscenos. Entonces, todas esas cosas yo las puedo utilizar para ir observando justamente cómo se modifican los factores. Evidentemente esto es menos obstructivo y más indirecto que otras formas de experimento, porque hay otra cosa que es súper interesante. Las personas, y como ustedes se fijaron, si yo no les digo, ustedes pensarían que están simplemente contestando una encuesta normal. Pero no saben que hay otros, que hay preguntas en particular, que hay versiones distintas. Y a ti te tocó solamente una versión de 3, 2, 4, 6, 94 versiones distintas. Por lo tanto, en ese sentido, es menos obstructiva. ¿Qué cosas se ocupan mucho para experimentos de viñeta? Para efectos de ciencias sociales experimentales y en ciencia política, mucho racismo, efectos de pobreza, discriminación, criminalidad. O sea, lo que más hay son experimentos de viñeta abocados a estos temas. Por eso, en ese sentido, es súper fecundo. ¿Qué desventajas tenemos? Principalmente, como les decía antes, está a nivel de medición de actitudes. Es muy difícil sacarlos de ahí. ¿Se puede? Sí, se podría, pero hay que ser creativo. Otra cosa que es súper importante es que no está completamente libre de sesgos de deseabilidad social. O sea, el mismo caso que le estoy diciendo, si yo estoy hablando de encuestas sobre acoso callejero, yo ya le estoy diciendo primero que yo considero que es un acoso callejero, por lo tanto la gente va a tender a no responder tan honestamente. Entonces, eso es súper importante de entenderlo. Y esto, de hecho, ha sido un problema para algunas personas que han hecho experimentos de viñeta, donde creen y abusan mucho del principio de que esto es insesgado, por decirlo así, en términos de que sus respuestas son honestas, y en realidad se encuentran con que hay graves problemas de deshonestidad al momento de responder. Por eso es importante tener en consideración eso. Y lo otro que es súper importante, que es difícil de hacer viñetas que no, de buena calidad, que no sean texto. Hay que tener habilidades o hay que tener a alguien a quien pagarle que te haga imágenes, viñetas, afiches, si uno quiere ocuparlos como viñetas. Por ejemplo, experimentos de viñetas para campañas electorales es espectacular. O sea, me encantaría tener plata para poder hacer eso, para saber, por ejemplo, cuánto impacta en los logos de los partidos políticos dentro de una campaña. O sea, si yo pongo una persona en particular y después hago otro tratamiento y le pongo el logo del Partido Comunista, ¿cuánto impacta eso? Y yo estoy seguro que eso son cuestiones bastante negativas. Pongámoslos con otros partidos, los mismos. Entonces, eso es súper importante y hay que tener habilidades o si no tener a alguien cercano y recursos para poder pagar. Hay otros, por ejemplo, experimentos que yo he visto que son experimentos de video, que son bien interesantes, pero los videos son súper complicados porque tienes muchos estímulos del entorno que podrían afectar. Entonces he visto, como para solucionar ese tipo de cosas, he visto experimentos que hacen videos en la noche. Entonces, así tú eliminas en el fondo efecto o ruido que te puede entregar el tratamiento del ambiente donde tú estás grabando. Que esas cosas hay que siempre tenerlas en consideración. Entonces, como les comentaba, este experimento, no sé si exactamente cómo salió en su encuesta, porque esto es una versión antigua, pero yo lo que quería ver era cuánto las personas están dispuestas a dejar de ser amigos en redes sociales
con distintas personas que tengan en sus redes sociales, dependiendo de lo que están comentando, de la forma en que lo están argumentando y cuántas veces pelean, etc. Entonces, ustedes se fijan a la derecha, tengo mi maqueta de viñeta, que la viñeta es básicamente ese texto, eh, donde está el prototipo, por decirlo así, que es lo que yo les comentaba que hay que realizar primero. Tengo un amigo que quiero mucho, pero que estamos en desacuerdo en temas políticos. O sea, yo al principio lo quiero framear para que vaya para allá, para ese lado. Para que piensen, de hecho, justamente en esos amigos que quieren, pero que no hablan mucho de política o no conversan porque si no se van a poner a pelear. Entonces, primero hay una cosa de temporalidad, como cada vez que hablamos peleamos muy fuerte, u otra vez como una sola vez peleamos. Entonces ahí lo que en este momento, en esa fase del diseño, lo que quería ver era si la temporalidad de pelear modificaba el comportamiento de seguirlo en redes sociales o no. Y después, desde como peleamos muy fuerte en redes sociales, porque, y ahí yo agregaba el tipo de argumento que la persona agregaba, y yo tenía seleccionado argumentos que están basados en noticias falsas, y hay otros argumentos que eran validados en la opinión pública, y de hecho, eso fue un trabajo también complicado, porque uno tiene que definir qué es lo falso y qué es lo verdadero. Y es muy delicado justamente de poder distinguirlo. Entonces, en ese formato, yo que lo que le preguntaba a las personas era qué emociones le producía la situación. Primero lo quería que me evocaran las emociones rápidas, y el tipo de emociones está basado justamente en un marco teórico que es el marco teórico de inteligencia afectiva, que son parte de emociones que te llevan para caminos de comportamiento específicos. Y después de que me respondieran las emociones, le pregunto a las personas qué decisión tomaría, si mantienen su relación con él o cortarían su relación con él. Esa pregunta, de hecho, fue modificada, no sé si fue exactamente tal cual como estaban en su encuesta, porque era una pregunta que, a propósito, como les decía, en las entrevistas cognitivas, yo preguntaba a las personas y decían que eso era muy, muy extremo, que si hubiese una forma más suave de decirlo, probablemente iban a haber más variabilidad, y de hecho eso fue cambiado, para que vean que es importante justamente esas fases de validación. No les voy a dar la lata con todo esto, pero como ya sabíamos que hay 4 condiciones experimentales, y yo lo que lo expongo es al tratamiento del pensamiento político opuesto, tengo que hacer diferencia, o sea, en vez de 4 hay 8. Hay 8 condiciones distintas, pero que en términos concretos del análisis de los datos, igual son 4. Solamente que tengo que hacer estos 8 para darle la sensación de realismo justamente a su conversación. Entonces, como eran respecto del tema del estallido social, si es que consideraban que se habían violado los derechos humanos sistemáticamente, ocupaba como argumentos, por ejemplo, el tema de que se había hecho por ejemplo, que la represión era legítima, que se ajustaba a derecho y que era lo único que se podía hacer en ese momento. Había otras, por ejemplo, que un batallón de extranjeros había quemado el metro, que eso es parte, y de hecho el mismo diario La Tercera desestimó esa versión como una noticia falsa, así que lo ocupé como tal. Había otras, por ejemplo, que se había ocupado Baquedano, el metro Baquedano, como un centro de tortura para manifestantes. En ese tiempo estaba en discusión sobre si realmente eso había sido así. De hecho, más adelante se empezó a encontrar más información de que pareciera que había algo de eso. Entonces eso fue muy difícil también, como poder instrumentalizar algo que uno podría definir como noticias falsas desde la izquierda. Y no habían tantas como uno quisiera, como para efectos de poder realizar estos diseños. Hay un ejemplo que, más allá de lo que yo realicé, que es bien interesante, que es el comportamiento frente a los migrantes. Entonces, contexto de política migratoria, en Europa hay un descontrol, hay una sensación de descontrol muy alta, entonces se analiza el nivel de apoyo que tienen las personas a los migrantes cuando interactúan con 2 factores, factores económicos y factores de criminalidad. Y esos se dividen en distintos tratamientos. Entonces se hace un diseño de viñeta donde a los sujetos experimentales se les pasa como un documento que es la solicitud de un inmigrante de querer extender su visa.
Entonces, a las personas se les pregunta si usted le extendería la visa o no a esa persona, obviamente en base a una información que tú le estás dando. Y esa información es la que yo voy modulando. Entonces hace un diseño 3x2, donde la situación económica se refiere al estado de trabajo, si están cesantes, si son trabajadores a contrata o si son autoempleados, y los de criminalidad en el sentido de que si son respetuosos de la ley, como no han tenido infracciones, o si han sido infractores de ley. Entonces, la combinación de todos esos elementos, se hace el análisis de cuáles son los factores que más impactan en el apoyo o en la reprobación de las personas respecto a los migrantes. Esta fue una investigación que se hizo en Holanda, si no me equivoco. ¿Y cómo se hace esta investigación? A partir de tablas de contingencia y regulaciones logísticas. No, no es más que eso. No es, obviamente hay otros mecanismos, pero con esto está bastante bien. Entonces, lo que ustedes se fijan, aquí estas son las tablas de contingencia que se ocupan, donde los infractores de ley, es decir, en la columna de la derecha, que son los not law abiding, y en particular los infractores de ley que tienen más, son los que tienen más tasas de rechazo, y también los desempleados en segundo lugar. Como ambas variables en su combinatoria y por separado son las más relevantes. Si ustedes se fijan, los que aprueban a un desempleado que además es infractor de ley es el 4%. No, no son 4, son 4 personas, ni siquiera el 4%. 4.9. Versus el 86% que las personas habitualmente los desaprueban. Y también los desaprueban, que son los autoempleados, que más encima son infractores de ley, son los que habitualmente más los desaprueban. Esto es súper interesante porque esto ya está al borde de estudiar comportamiento, porque tú lo que estás haciendo es preguntarle por acciones, si tú le renuevas la visa o no le renuevas la visa. Y eso es súper importante de poder ir desarrollando porque se hace con el tiempo, como para poder generar buenos diseños experimentales. En el caso de las regresiones logísticas, muestran justamente que los inmigrantes que son receptores de este beneficio tienen casi 4 veces y media de posibilidades de ser rechazados en comparación con los emprendedores, y que el no cumplimiento de la ley en general es un predictor mucho más poderoso de rechazo que los costos económicos. Es decir, en Holanda, en esta investigación, lo que dice es que no importa mucho que sean personas que no aporten, entre comillas, con impuestos, sino que lo que les importa más es que sean personas que sean respetuosas de la ley, es decir, que no cometan delitos. El factor cometer delito es el factor más importante a la hora de rechazarle o no las visas. Y esa es información súper relevante respecto justamente de un análisis de este tipo, y que en Chile, por supuesto, podría ser muy interesante hacer algo así. Así que esperemos que las personas que tengan fondo y les interesa este tema puedan ver este video y podemos hacer algo interesante. Eso es principalmente. Hay otros, evidentemente, experimentos de viñeta que son bien interesantes con video y otras cosas, pero son mucho más ejemplos. Así que les dejo parte de la bibliografía que yo les recomiendo para que comiencen a investigar, en particular para experimentos de viñeta y en experimentos de lista, que están separados. Los 3 primeros son principalmente para viñeta y los otros 3 son de lista. Y bueno, cualquier cosa, duda, comentario, sugerencia, lo escucho. Y muchas gracias por el tiempo. Primero, agradecerte, Francisco, me pareció una fenomenal eh, presentación, en especial porque a mí me interesa mucho esta metodología. Me parece súper útil, usualmente en ciencia política, o al menos en mi carrera, como que yo no he visto mucho de esto, así que No. es como algo nuevo para mí. Eh, pero claro, tengo como dos grandes preguntas en realidad. Una es, ¿cómo hacer efectivo el tema del pretest? Así como, ¿cuál sería como una de las formas más efectivas, entendiendo esta como problemática que uno siempre tiene como investigador de los escasos recursos de tiempo como de dinero? ¿Cuál sería como Claro. el mecanismo como más eficiente de hacer un pretest del cuestionario que uno está armando? Bien, ¿te respondo al tiro entonces? Sí, sí. Ya, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer
y que es parte de los procesos, por ejemplo, cuando se hacen validaciones psicométricas y esas cosas, la idea del comité de expertos, entre comillas. Yo les recomiendo a las personas que están interesadas por diseños experimentales o que pertenezcan a núcleos que ya tengan cierta sensibilidad, que generen instancias de prueba de los instrumentos y que pueda haber retroalimentación en el mismo lugar, por ejemplo, sin ir más lejos. Varias veces en el mismo laboratorio donde yo participo, que es el laboratorio Conducix, que básicamente es un grupo de personas que es dependiente del centro de investigación donde yo estoy y que se dedican a comportamiento humano, habitualmente se hacen pretesteos con nosotros mismos y nosotros vamos dándole la retroalimentación. Esa es una. Esa es una de las que hay que hacer sí o sí. Pero nosotros somos académicos, gente que estudia, es, entre comillas, es bastante parcial lo que uno podría encontrar. Puede ser muy bueno, pero no es lo único. ¿Qué es lo que recomiendo después de eso? Uno debería hacer, como te decía antes, entrevistas cognitivas. Las entrevistas cognitivas tienen una metodología bien particular para ser realizadas, y que la resumo de esta forma. Uno tiene un marco teórico y preguntas que quiere hacer, por ejemplo, preguntar sobre discriminación, y uno tiene una pregunta si usted se siente discriminado en tal ámbito. Pero la persona que está respondiendo puede entender discriminación de una forma totalmente distinta a lo que tú estás pensando. Y esa homologación, que es principalmente una homologación de lenguaje, es muy necesario hacer. Yo lo que recomiendo es, al menos en este ámbito, apliquen escalas pequeñas de entrevistas cognitivas, es decir, muestras por conveniencia, con amigos o con gente lo más lejana que uno pueda, 10, 12, 15 entrevistas cognitivas. Las entrevistas cognitivas son más cortas, evidentemente, que una entrevista semiestructurada clásica de los métodos cualitativos. Estamos hablando de entrevistas que son de media hora y hay formas específicas de formular las preguntas, etc. Puede ser muy útil a la hora de observar falencias en nuestros diseños de investigación. Y puede cambiar positivamente de manera radical eso. Así que yo les recomiendo mucho que revisen esa metodología y quizás, no sé, el próximo año puedo hacerla yo incluso eso, a propósito de eso mismo. Si es que hay otras personas, quizás hay otros que sí lo saben y que lo saben mejor que yo. Sería interesante porque lo que sí yo sé es que el método de las entrevistas cognitivas también es bastante poco usado en Chile. Sé que hay un curso sobre entrevistas cognitivas en la Católica que están haciendo. Vicente Espinosa, cuando yo tuve clase en su curso de métodos cuantitativos, nos enseñó entrevistas cognitivas. No sé cuántas otras personas más conocen eso, y es súper importante hacerlo. Así que eso, comité de expertos, júntense, crean laboratorios o pequeños grupos donde puedan testearse entre ustedes mismos, pero también hagan entrevistas, vayan a la calle con los públicos objetivos con los cuales ustedes van a trabajar y les va a servir mucho. Y después si pueden hacer pilotajes generales, mejor. No sé, si ustedes están trabajando en un proyecto Fondesit con un profe, que el profe se ponga con el curso de pregrado con el que él hace clase y que hagan el ejercicio y que lo puedan aprovechar incluso como para hacer clases. Hoy día vamos a presentarles sobre métodos experimentales, vamos a partir con esta entrevista, con esta encuesta, como lo hice yo hoy día con ustedes. Y eso les va a servir mucho a ustedes y también a los estudiantes podría servir. Bueno, esa era mi primera pregunta. Mi segunda pregunta tiene que ver más como con, dentro del diseño como factorial, cuando uno tiene como diferentes, nosotros lo estimamos como así como una tabla, tiene diferentes condiciones, no sé, pues supongamos con 4x4 son 16 potenciales condiciones. Claro. ¿Cuánto sería la cantidad de n mínimo que yo requeriría como para hacer un análisis estadístico medianamente, no sé, decente? O sea, Sí, sí. Esto es una norma general para casi todos los experimentos, incluso para laboratorio, campo, etc. No puede haber menos de 50 casos por condición. O sea, si tú tienes 16 condiciones y necesitas por lo menos 50 por condición, saca la cuenta. porque no es como 800, creo. ¿Ah? 800. 800. Uh-huh. Es harto. Exacto. Necesitas por lo menos 800. ¿Se puede hacer con 40? Se puede hacer con 40, y eso quizás podría definir un poquito más. Pero si tú tienes menos de 40 por condición experimental, es muy difícil que las regresiones te salgan bien.
Bueno, ahí Mm. recomiendo en ese caso bootstrapear, en ese caso, que siempre es importante hacer un bootstrapping, sobre todo cuando tienes poco N por variable que tú quieres ocupar. Así que sí, eso es más o menos lo mínimo y eso aplica prácticamente para cualquier experimento. Por eso los experimentos de laboratorio, que son experimentos pequeños, tienen los que más chiquititos deben tener 80 casos, 90 casos, porque justamente ahí tienen dos condiciones, entonces tienen más o menos 40, 45 por cada uno de los casos. Eso habitualmente se acepta sobre todo cuando son muestras bien específicas, pero sí, ese es el mínimo del N para cualquier condición experimental en cualquier caso. Si eso simplifica un problema para ti, claro, ahí hay que pensar, claro, como para tu Ok, proyecto, claro, hay que pensar bien ahí, eh, quizás lo que jerarquizar implica algunos un factores por problema sobre otros, no sé. no solo en términos de cómo llegar a una población como determinada, sino más bien como económicos. O sea, Ujú. supongo que entregarle incentivo a 800 personas es un desembolso importante de dinero. Exactamente. Por eso es súper importante tener gente con fondos cerca tuyo. Yo me acuerdo que esta encuesta experimental que yo hice, y como te decía, le pagué 3.000 pesos a cada uno, estaba presupuestado para 750 personas. Y eso es porque justamente me financiaba el proyecto Fondesit del profesor Espinosa, así que tenía fondos para poder hacerlo. De todas formas, por ejemplo, hay fondos de investigación internos que tienen habitualmente las universidades donde te podrían ayudar con ello porque, como te digo, hay que tener buenas muestras y hay que también ser respetuosos con los sujetos experimentales. Eso es algo que yo Mm. tengo muchas diferencias con las personas que hacen encuestas como observacionales, son datos observacional, porque no les pagan nunca, no les pagan. Y creo que hay que hacerlo si uno también quiere buenas muestras, porque después por eso pasan con esos sesgos de muestra y tasas de participación respecto a paneles de 15, 20%, que es muy poco representativo. Ahora, o sea, también he visto cuestionarios, o sea, no cuestionarios, como consentimientos informados que no ofrecen como un em, incentivo como general a todos, sino que más bien, no sé, funciona a través de sorteo. Sí, sí. Pero eso como afecta en algo al final como a la calidad de los datos. Es probable que afecte no a la calidad del dato que te respondan, sino que va a afectar a la gente que se va a sentir convocada. O sea, yo, por ejemplo, quizás me voy a parar acá en los pies, pero yo habitualmente contesto la encuesta la Tú Influyes, que es la de Axel Callis, pero te regala una gift card como una o dos gift cards. ¿Y cuánta gente responde? 1.200 personas. Mm. O sea, el efecto de hacer eso es equivalente a no pagar. O sea, para eso por lo mejor no pagáis, porque yo no sé si está funcionando como incentivo. Digo por lo justamente, y de hecho, si es que Axel en algún momento se entera de lo que estoy diciendo, yo le recomendaría justamente y quisiera hiciera público cuando se regalan esas gift cards, porque así la gente tendría un efecto de como, ah, bueno, esa gift card de verdad se regala, no lo está diciendo porque sí. Mm. Entonces, claro, si tú quieres hacer eso, tienes que framear a la gente y que eso sea verídico, sea creíble. Si no, va a ser equivalente a no pagarle. Se entiende. Bueno, esas son mis preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo sé que Francisco tiene que ir a hacer clase ahora. Sí, sí, en un Un, rato, pero, o un sea, si alguien profesor que va a tiene... hacer clase el día 15 de septiembre a la tarde. Exacto. Bueno, esa es la labor de los investigadores y de los académicos, así que no me queda mucho más que eso, pero si alguien tiene otra pregunta sería ideal. Eh, si no, lo dejaremos hasta acá y ojalá que también, si es que hay gente que lo lee, que ve esto en YouTube, que dejen comentarios a ver si quizás me doy una vuelta y les puedo responder preguntas también ahí. No tengo ningún problema en hacerlo. Claro, no sé si, bueno, Jaime alabando la gran presentación. Sí, gracias Jaime, gracias Jaime. Bueno, parece que no hay más preguntas. Yo no veo, no sé si veo como manos levantadas, creo que no. ¿Parece No, que no? creo que Ok. no. Está Bueno, eso lo bien. dejamos hasta acá. Muchas gracias, Francisco, por la voluntad de participar en estas 2 semanas. Sí. Ha sido arduo, Ujú. pero creo que entregamos, o entregaste en realidad, yo me estoy apropiando de la Sí. presentación, entregaste como
lineamientos generales como para que cualquiera pueda empezar a hacer su diseño experimental. Y creo que eso es algo muy valioso. Exacto. Y te agradezco por eso. Sí, sí. Solo igual que nos vamos a ver en octubre, porque tienen la jornada de investigación del Núcleo Milenio. Así que nos vamos a ver. Sí, así es. No sé si quieres decir algo más antes de... Bueno, ojalá invitarlos también a que vayan a esos seminarios. Vamos a estar hablando de varios datos de lo que yo les mostré como diseño. Bueno, vamos a dedicarnos a hablar un poquito más de los datos realmente y lo que tiene como implicancias, porque tiene que ver mucho con el clima de polarización afectiva, sobre todo que hubo y que todavía se mantiene en algunos reflujos desde 2020, 2021, obviamente de octubre del 2019, así que va a estar bueno. Y que, bueno, si alguien tiene alguna duda después o si quiere escribirme para, no sé, tener algún tipo de feedback o si están interesados en hacer experimentos, ahí está mi correo, pueden verlo, fvillarroelr@udd.cl. Así que yo feliz y encantado de ayudarles porque justamente una de las cosas que hay que hacer es generar de una otra manera algo así como masa crítica que tenga sensibilidad experimental, donde este tipo de trabajos se masifiquen porque tienen bastante utilidad. ¿Verdad? Ujú. Bueno, muchas gracias, Francisco. Yo ya los dejo cordialmente invitados, ya después del receso de Fiestas Patrias acá en Chile. Vamos a seguir con el ciclo de charlas del MEPOP. Próximas presentaciones del doctor Pedro Fierro, que va a presentar sobre consideraciones espaciales en el estudio de la política y las comunicaciones. Y va a presentar dos ejemplos de investigación que está generando actualmente. Muy interesante. Así que nos vemos el día 27 de septiembre. Están todos cordialmente invitados y muchas gracias por asistir hoy. De nada, chao, que estén bien. Chao, chao.